palabra del Señor. Jeremías capítulo 32, Jeremías capítulo 32, versos 6, 7 y 8. Voy a estar leyendo en la nueva versión internacional. Dice así la palabra de Dios: Jeremías respondió: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hanamel, hijo de tu tío Salum, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Verso 8: en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo: compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era por palabra del Señor. Oramos. Amado y buen Padre, adoramos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te suplico que por favor tú me des la gracia, la sabiduría para poder exponer las verdades maravillosas de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento. Te pido que dispongas el corazón de este pueblo para recibir tu bendita y preciosa palabra, y que voy a traer fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre, para la gloria tuya. Echa fuera todo lo que pueda estorbar y ayúdanos que, Señor, la enseñanza que podamos escuchar en el día de hoy pueda edificar nuestras vidas, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, querido. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Como ya miramos el jueves pasado, aquí en esta narración bíblica se trata acerca de dos personajes principales. Uno de ellos era Jeremías y el otro de ellos era Hanamel. Entonces, y toda la historia en sí se basa en la compra y la venta de un campo llamado Anatot. De ahí donde he sacado el tema, y continuaremos hoy con la ayuda del Señor bajo el tema la compra y venta de Anatot. Gloria sea al Señor. Entonces, repito, era la compra y la venta de un campo en Anatot. Hanamel era el dueño, el propietario de ese campo, el cual quería vender, o quien quería vender, y Jeremías era la persona interesada en comprarla. Ahora, lo que hace esta compra y esta venta bien interesante es el hecho de que el ejército de Babilonia estaba a punto de conquistar la tierra del pueblo de Dios, lo cual significaba que ese campo, esa finca, ese terreno iba a pasar a ser parte de ellos, lo cual nos dice que era una mala compra, puesto que un enemigo estaba a punto de conquistarlos y habitar sus tierras. Entonces, si lo vemos solamente con esa información, nos damos cuenta que Hanamel iba a ser el mejor negocio de su vida, y por lo contrario Jeremías iba a ser el peor negocio de su vida. Ahora, primer cosa que hace importante esta compra y venta es de que, repito, esa tierra estaba a punto de ser conquistada, entonces quien la comprara la iba a perder. Y segunda cosa que hace importante o interesante, muy relevante, esta compra y venta de Anatot, es de que Jeremías la iba a comprar por causa de la palabra de Dios, porque era Dios el que le decía que le comprara. Entonces, en el negocio, Hanamel y Jeremías, Hanamel quería vender, Jeremías quería comprar. Hanamel llegaba a ese negocio porque era lo más lógico, era lo más prudente de acuerdo a la situación que estaban pasando. Mas sin embargo, Jeremías entraba a ese negocio no porque consideraba que era un buen negocio, no porque consideraba que estaba una gran oferta, ni él mismo quizás, o podemos ver en la Biblia que él mismo no creía que era un buen negocio, pero lo hizo basado en la palabra de Dios, simplemente porque la palabra de Dios le decía. Él cuestiona a Dios, lo leímos el jueves pasado, y le dice: Señor, los de Babilonia están a punto de venir y quitarnos estas tierras,
y ya están allá afuera a punto de conquistar, y tú más sin embargo, a pesar de, me dices que compre estas tierras. Entonces él cuestiona a Dios, por lo cual podemos ver que Jeremías mismo no creía que era un buen negocio. Es más, dice la Biblia que pagó una alta suma por eso. Y queridos, no me cabe duda de que más de algunos se burló de Jeremías. ¿Puede usted estar de acuerdo conmigo con eso? Porque nunca falta alguien que hace burla. Y nosotros que somos personas de fe, nunca falta alguien que se burla precisamente por eso, que porque la iglesia, que porque esto, que porque hacemos aquello. Entonces más de alguno se tuvo que haber burlado de Jeremías. Más de alguno quizás le aconsejó y le dijo: Jeremías, no te metas a comprar eso. Más de alguno le dijo: Jeremías, eso está muy caro. Mira, aquí ahorita todo está devaluado, ese terreno no vale nada y tú estás pagando demasiado. Mas sin embargo, Jeremías, en contra de su propia opinión, en contra de su propia conclusión, o de lo que eso valía, o de su propio deseo, en contra de toda burla, en contra de todo consejo, Jeremías hizo la compra por una razón. ¿Cuál fue esa razón? Dios le dijo que la comprara. Por el otro lado, vemos a Nabot en el primer libro de Reyes 21, 2 y 3. Lo vimos, ¿verdad? Dice: y Acab, bueno, Nabot quería comprarla, ¿verdad? Nabot, perdón, era el dueño de la viña, y Acab quería comprarla. Entonces aquí dice el versículo 2, 1 Reyes 21. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, yo te daré por ella otra viña mejor. Y analizamos que cuando se refiere a algo mejor, tiene que ser algo más grande, algo que valía más. Pero dice el versículo 3, nueva versión viviente: pero Nabot respondió: eso jamás sucederá. ¿Por qué? Pues el Señor me prohíbe venderle la propiedad que ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Entonces aquí vemos a Jeremías haciendo una compra de un terreno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios decía que lo comprara. Y aquí vemos a Nabot aferrándose a un terreno y no queriendo soltarlo, y no veniendo. Le dijo: jamás te lo voy a vender. Y la razón no era porque la oferta era mala, era una buena oferta. Le dijo: te voy a dar una mejor que esta, una que vale más dinero, más grande, una mejor vista, una más bonita, etcétera. Pero la razón por la que él no vendió fue por la palabra del Señor. Entonces estamos viendo, mis amados, acerca de vender y comprar, ¿verdad? Acerca de vender y comprar, acerca de que debemos de comprar y no debemos de vender. Jeremías compró y Nabot no vendió, porque eso era lo que la palabra les enseñaba. Y en la palabra nos enseña a nosotros, mis amados, que no vendamos, sino que compremos. Y meditamos en el ejemplo de Judas. Judas, recuérdese que de primero, cuando aquella muchacha quebró aquel frasco de perfume, él empezó a hacer cuentas, ¿verdad? Dijo: si vendo el perfume, me dan 300 denarios. Entonces él empezó a hacer cuenta con cuánto le daban por el perfume, y terminó haciendo cuenta cuánto le daban por Jesús. Empezó vendiendo lo que era de Jesús, terminó vendiendo a Jesús. Y así es como empezamos nosotros. Empezamos a negociar, empezamos a vender el tiempo, el dinero, la fuerza, qué sé yo, que lo que es para Dios, hasta que finalmente terminamos vendiendo a Dios mismo. Ahora, ¿por qué es relevante este tema? ¿Por qué vale la pena que meditemos en la compra y venta de Nabot? Ok, tenemos a un hombre que quiere vender, a un hombre que quiere comprar. ¿Por qué vale la pena que tomemos un tiempo, que vengamos desde nuestras casas, nos esforcemos para meditar en este tema? Bueno, la Biblia dice que toda la palabra es buena, es útil. Toda la tenemos toda nos edifica, toda la palabra nos ayuda, nos enseña. Pero dos cosas le doy rapidito. Primero, porque esto, hermano querido, nos insta a confiar en la palabra de Dios. Porque van a haber veces donde la lógica nos dice: vende, te conviene, te están dando una buena oferta. Y nosotros mismos, la lógica nuestra nos dice: híjole, una oportunidad como esta nunca la voy a recibir. Un trabajo como este nunca lo voy a recibir.
Una muchacha que me haga caso como esta jamás, nunca me va a hacer caso. Un muchacho como este que me apache el ojo jamás me va a volver a pasar. Es una buena oferta, pero la palabra nos insta, y por eso vale la pena que meditemos en este tema. Nos insta que confiemos en la palabra de Dios y que no vendamos por más que la oferta sea buena. Y número 2, nos enseña a no vender lo que Dios nos ha dado. O sea, confiar en la palabra de Dios y a no vender lo que Dios nos ha dado. Porque Anatot era una ciudad que se había dado a los sacerdotes. Y si usted no sabía, usted y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, como en aquel tiempo estaba el sumo sacerdote, por ejemplo, Aarón fue uno de ellos, y de ahí estaban los sacerdotes. El sumo sacerdote, the chief priest, era como el encargado de los sacerdotes. En nuestro caso, la Biblia dice que Jesucristo es el sumo sacerdote y nosotros somos también sacerdotes de su reino. Entonces, Anatot era una ciudad dada a los sacerdotes. Entonces, lo que representa Anatot es lo que Dios nos ha dado como sacerdotes, lo que Dios nos ha dado para servirle, lo que Dios nos ha dado para ministrarle, lo que Dios nos ha dado para buscarle, lo que hemos recibido de Dios. Porque Anatot, repito, era un lugar que había sido dado de parte de Dios a los sacerdotes. Mire Ezequiel 48:10. Ezequiel 48:10 dice: tendrán también su parte reservada. Algo reservado es algo especial, ¿verdad? Usted no reserva algo que no sirve. Dice, tendrán también su parte reservada los colectivos siguientes. Los sacerdotes dispondrán de un área de 12.500 metros de longitud y por el norte y por el sur, y de 5.000 metros de por el este y el oeste. En el centro estará el santuario del Señor. Versículo 14. No podrán vender, ni cambiar, ni traspasar nada de esta, que dice, excepcional, especial, consagrada, única parte. ¿Qué lo hacía especial? No era porque ahí había muchos ríos, había mucha agua, porque ahí había unos paisajes hermosos. No era porque ahí estaba a la mano muchas cosas y convenía. ¿Qué lo hacía extra especial? ¿Qué hacía esas tierras extra especiales? Recuérdense que todo eso son partes de la tierra que Dios le prometió a su pueblo. Y de eso, todo ese colectivo de tierras, Dios dijo, esta parte va a ser especial para los sacerdotes. Entonces, ¿qué hacía especial esa tierra? Que Dios la había dado. Eso era lo que lo hacía especial, de que Dios había dado. Entonces, cuando estamos meditando en el tema de la compra y venta de Anatot, estamos meditando en lo que se trata de comprar y vender lo que Dios nos da. Comprar y vender lo que Dios nos da. Entonces, por ejemplo, Jeremías compró algo que Dios le decía: compra, adquiere esto. Y debemos de aprender a ser como Jeremías. Por el otro lado, debemos de ser como Nabot, que no vendió, y no como Hanamel, que él vendió lo que Dios le había dado. Porque la propiedad, recuérdense que la propiedad estaba en Anatot, y ya hablamos de que Anatot era un lugar que Dios dio a los sacerdotes. Dijo: esto no lo pueden vender, no lo pueden hacer cambio por otra cosa, no pueden hacer nada con eso. Eso es un lugar excelente, un lugar especial, un lugar que yo les he dado. Pero más sin embargo, este muchacho Hanamel lo vendió. Entonces aquí nos enseña a no vender lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Estamos hasta acá? Okay. ¿Alguien tiene una sugerencia, una pregunta, una queja? ¿No? Ok. Entonces, continuando con el tema, fíjese que yo meditaba y le decía el jueves pasado de que Dios, no sé si hay otro, pero yo no encuentro a nadie a que Dios haya mandado tanto a comprar como Jeremías. Fíjese, o sea, Jeremías se iba de compras. Vemos que aquí le manda a comprar ese campo, ¿verdad? Lo vimos ahí en el capítulo 32. Pero no es lo único que Dios le dice a Jeremías que compre. En Jeremías 13:1, si es tan amable y me acompaña, dice: así me dijo Jehová, ve
y mire lo que le dijo: cómprate, ve y compra, vete de compras, ve y compra un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en el agua. Verso 2. ¿Qué hizo Jeremías? Como Dios le dijo, ve y compra, ¿qué hizo Jeremías? Ve y compró, fue y compró. Entonces dice: y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Es que este es el punto del tema, querido. Comprar. Si Dios dice compra, compra. Si Dios dice no vendas, no vendamos. Y Dios le dice: ve y cómprate un terreno. Después le dice a Jeremías: ve y cómprate un cinto. Y no es lo único, sino que en el capítulo 19 y verso 1 vemos que una vez más Dios manda a Jeremías de compras. Imagínense que ese fuera su llamado, ir de compras. Que Dios le dijera: te he llamado, sierva, para ir de compras. Varón, ve y compra un traje nuevo. Dice: amén. Usted sale porque Dios le dio esa palabra, ¿verdad? Entonces aquí mire lo que dice Jeremías 19:1. Así dijo Jehová: ve y compra. Mire, le digo que Jeremías, le digo, yo no encuentro a nadie en la Biblia, a lo mejor hay, pero no lo he encontrado, que Dios lo haya mandado tanto de compras. Le dice: ve a comprar el terreno, ahora ve a comprarte un cincho, ve a comprarte esto, ve a comprarte el otro. Y aquí le dice: así dice Jehová: ve y cómprate una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Ahora, pregunta. Ahora, recordemos ¿por qué era que Jeremías iba de compra? Porque Dios lo mandaba. No era que Jeremías iba de compras como una terapia, ¿va? Porque hay quienes dicen que ir de compras es como terapia. Bendito sea Dios. Entonces, ¿por qué iba Jeremías de compras? Por la palabra de Dios. ¿Por qué fue a comprar el terreno? Porque Dios le dijo: compra el terreno. ¿Por qué fue a comprar el cinto o el cinturón o el cincho o la faja? Porque Dios le dijo que la comprara. ¿Por qué fue a comprar la vasija? Por la palabra de Dios. Porque Dios le dijo: ve y compra. Jeremías tal vez creía que no necesitaba una vasija, pero la fue a comprar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que la comprara. Quizás Jeremías ya tenía un cinto, cincho o faja, pero Dios le dice: ve y cómprate una. Entonces, ¿qué hizo Jeremías? Fue y se compró una. Jeremías no quería comprar un terreno. Jeremías sabía que comprar un terreno no convenía. Todo el que tenía tierras las iba a perder porque el enemigo iba a venir a conquistarlos. Él no quería comprar el terreno. Le cuestiona y dice: ¿para qué iba a comprar si ahí están los enemigos? Mas sin embargo fue y la compró. ¿Por qué? Porque era lo que la palabra le decía. Porque Dios le mandaba. Ahora fíjese que es bien tremendo, porque cuando lo manda a comprar el terreno, 32:25 de Jeremías, la versión VBL, mire lo que dice: sin embargo, Señor, aquí es cuando él está preguntando a Dios, ¿verdad? Sin embargo, Señor Dios, me has dicho: compra tú mismo. Mire lo que le dijo. Dios le dijo a Jeremías: compra tú mismo el campo con plata. Una vez más, hermano querido, no lo quiero aburrir. ¿Por qué iba a comprar Jeremías el terreno? ¿Por la palabra de quién? De Dios. Entonces, ¿de quién era la voluntad que se comprara el terreno? De Dios. Jeremías no lo quería. Si le dice todo lo que va a pasar, y sin embargo, a pesar de, y aún así, tú me mandas que lo compre. Ahora, ¿no cree usted que si Dios quería que Jeremías comprara el terreno, no cree usted que era mejor, o no era mejor, sino que hubiera sido lógico que Dios le dijera: vas a ir a tal montaña y ahí encontrarás abajo de una piedra un poco de plata y ahí lo hace? No, Dios no le dijo eso. Mire lo que le dice Dios: compra, ¿qué dice? Tú mismo. ¿Qué entiende usted cuando Dios le está diciendo a Jeremías: cómpralo tú mismo?
¿Ah? Saca el billete de tu bolsa, cómpralo con plata, pero tú mismo, como que dice Dios, le dice Dios, ve a comprarlo, pero tú pagas el precio. Y Jeremías ni lo quería comprar. Si yo le digo, hermano, hazme favor, ve a comprarme cualquier cosa. O sí, claro que sí, con mucho gusto. Y se me va a quedar viendo. ¿Qué va a estar él esperando? Y Dios le dice a Jeremías, ve y cómprate un terreno. Como que Jeremías le dijo, porque Dios le dice, cómpralo tú mismo. Es que está tremendo. Y mire, gloria sea al Señor. O sea que el punto aquí es de que Jeremías tenía que pagar el precio. Ese es el punto. Jeremías tenía que pagar el precio. A diferencia de Pedro, cuando tenía que pagar los taxes, el Señor le dice, los hijos de los reyes tienen que pagar impuestos. Digo, no, ok, pues para que no se molesten, para no estar discutiendo, págales. Pero el Señor le dijo, pero veas allá, ve a abrir la boca de un pez y le vas a pagar. A Jeremías no. A Jeremías le dijo, tú, como que Dios le dijo, yo sé que tienes ahí. Entonces Jeremías tenía que pagar el precio. Ahora, pero recuérdese esto, que Jeremías está cuestionando, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que pagar el precio de algo que ni siquiera estoy interesado? Tú me estás mandando que lo compre, ¿por qué no me provees tú? Sino que Dios le dice, paga tú el precio. Entonces, pero mire lo que le contesta a Dios. Y esto es lo lindo, querido. Eso es lo lindo y que nos debe enseñar a creer la palabra de Dios, aunque la lógica, aunque el momento, aunque la situación nos diga, vende, es una oportunidad, no vas a tener otra oportunidad igual. Hermano querido, si usted tiene un terreno y vale $50,000 y de repente aparece alguien y le dice, te doy $1,000,000 por este terreno, usted va a salir corriendo a buscar las escrituras y lo más que le dan son 60,000 porque vale 50,000 y esta persona le ofrece 1,000,000. Usted va a decir, este es el negociazo de mi vida. Y así va a aparecer muchas veces el enemigo a decirle, véndeme lo que tienes, y le va a ofrecer. ¿Y cómo sé yo? ¿Y de dónde saco esto? Y no le dijo el Señor, pues el Satanás, que el Señor reprenda, le dijo Jesús. ¿Qué le dijo? Si me das la adoración, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Entonces él va a tratar de venir a negociar, decir, dame, o sea, véndeme y yo te voy a dar algo a cambio. Y le puede ser una buena ganga, y puede ser que como le ofrecieron a Nabot, te voy a dar algo mejor, te voy a dar algo más grande. Y ahí puede venir la tentación para poder vender lo que no debemos vender. Pero mire lo que le contesta Dios a Jeremías cuando le pregunta, ¿por qué voy a pagar el precio por eso? Mire lo que le contesta Dios. Jeremías 32:26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, es que qué lindo que Dios nos contesta, hermanos queridos. A veces no nos contesta cuando queremos, a veces no nos contesta lo que queremos, pero Dios siempre contesta. Y Jeremías tenía una pregunta: ¿por qué yo tengo que pagar el precio? ¿Por qué cuando otros están recibiendo yo tengo que pagar? Mientras Hanamel estaba feliz de la vida recibiendo dinero por un terreno que nadie quería, Jeremías tenía que pagar con plata, pagar de su dinero y pagar un alto precio. Y él le dice, ¿por qué? ¿Por qué en lo que otros están vendiendo yo tengo que pagar el precio? En lo que otros están recibiendo beneficios a cambio de los terrenos, de las propiedades que tú les has dado, yo tengo que pagar el precio para retenerlas. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, aquí te va la respuesta, Jeremías. Verso 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?
Eso es lo primero que el Señor nos dice cuando decimos: ay, Señor, ¿por qué yo tengo que pagar el precio cuando fulano, sultano, mengano no están pagando el precio? ¿Por qué yo tengo que pagar el precio? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Querido, para empezar, nadie va a querer comprar algo que tú no tienes. Y si el enemigo te quiere comprar algo y te está pagando un precio alto, es porque lo que tú tienes de parte de Dios es valioso. ¿Para qué te va a querer comprar algo que no sirve? Y lo primero que te dice el Señor: habrá algo que es difícil para mí. Porque era una. ¿Por qué le dice habrá algo difícil para mí? Porque qué difícil es comprar algo que sabes que no tiene valor en ese momento. Entonces, para empezar, Dios le explica: mira, te voy a explicar por qué es que están viniendo a conquistar los de Babilonia. Y Dios le explica: todos ellos están viniendo a conquistar por esto, por la rebelión de mi pueblo. Pero de ahí, mira el versículo 36. Y con todo, o sea, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo malo que mi pueblo ha sido conmigo, a pesar de cómo se han comportado, y a causa de su comportamiento vino toda esta tragedia, pero con todo eso, a pesar de, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad. ¿Qué ciudad? A esa ciudad que iba a ser conquistada. ¿Qué ciudad? Ahí donde estaba Anatot, donde estaba la herencia que estaban negociando. Y dice: de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y pestilencia. Verso 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras de las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Entonces mire lo que le está diciendo ahí, hermano querido, porque Jeremías le dice: ¿para qué voy a pagar el precio tan alto por este terreno que se va a perder? Y le está preguntando a Dios, y Dios le dice: mira, para mí no hay nada imposible. ¿Acaso hay cosa difícil para mí? Yo soy el Dios de toda humanidad, de toda carne. Le dice: ¿y sabes qué? Le dice: yo voy a traer un reinicio a esta tierra. Esta tierra de la cual están echando ustedes, están siendo echados. Esta tierra que está quedando atrás, esta tierra que no tiene valor, que todos están tratando de vender, y que yo te digo a ti que compres, le dice: es porque yo los reuniré. O sea, les traeré un reinicio, los traeré otra vez a este lugar. No importa hasta dónde los lleven los babilonios, no importa hasta qué rincón de la tierra lleguen, dice Dios, yo, la razón por la que te digo que compres este terreno, aunque todos están vendiendo, la razón por la que yo te digo que compres es porque vendrá el día, le dice Dios, donde yo los voy a traer de todas las esquinas y volverán a venir a esta tierra. Dice: de todas las tierras de las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver otra vez, un reinicio, a este lugar, y los haré habitar seguramente. Entonces Jeremías iba a pagar el precio de ese terreno, de ese campo, de esa finca. Y dadas las circunstancias y por causa de la situación que estaba atravesando el pueblo de Dios, nadie creía que valía la pena. Pero le dice: paga el precio. Paga el precio. Porque aunque ahorita nadie le mira de valor, vendrá el tiempo donde yo haré que todos vuelvan otra vez. ¿Y cuánto cree que va a valer esa tierra? Entonces, si yo voy a comprar un terreno y va a ser conquistado, no va a valer nada. Pero él le dice: pero eso sí, busca testigos. Y firmaron, y había testigos. ¿Para qué tenía necesidad de testigos? ¿Por qué era necesario que hubieran testigos? ¿Por qué? Para que cuando regresaran hubiera una manera de constar y decir: este terreno es mío. Ahora, ¿se imagina lo que iba a valer ese terreno cuando todos regresaran? Porque cuando hay demanda, ¿qué pasa con los precios? Suben. Cuando no hay demanda, nadie quiere comprar el producto, el precio baja. Pero cuando todo el mundo quiere un producto, empieza a subir los precios. Y al principio, cuando salieron, valían $100.
pero se les vendieron todo el inventario que tenían, se les vendieron como pan caliente. ¿Qué van a hacer? Van a traer más, pero ahora ya no lo van a dar a 100. Ahora lo van a dar a 150, 180, y después van a salir que el plus, que el no sé qué, que el no sé cuándo, que que el otro, para sacarnos cada vez más el más billete, porque hay demanda. Y lo que valía antes $50, ahora vale 800, 900, 1000, porque hay demanda. Entonces yo quiero decirte, querido, que nosotros pagamos el precio y a veces no le vemos ningún sentido, no vemos ningún resultado acerca de eso. Pero vendrá el día, vendrá el momento en que nos vamos a dar cuenta que valió la pena pagar el precio. Que nos vamos a dar cuenta de que lo que otros hoy pueden despreciar y nosotros, por lo cual pagamos el precio. Es que nosotros, fíjese qué tremendo, nosotros pagamos el precio alto por lo que otros desprecian. Es como que por esta toalla, ¿para qué quiero yo ese pedazo de trapo? Y usted por este pedazo de trapo pague $1000. Así somos nosotros a veces, querido. Nos toca pagar el precio, nos toca meterle más millas al carro, gasolina, desvelo, esfuerzo, ayuno, oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y pagamos el precio alto por algo que otros desprecian. Es que en lo humano no tiene sentido, porque por lo que otros no quieren ni regalado, otros pagan mucho dinero. Y en las cosas de Dios nos toca así, queridos. Nos toca a veces pagar el precio alto y nuestra carne no quiere. ¿Y por qué yo tengo que pagar el precio tan alto? Pero Dios le dice a Jeremías, se nos dice a nosotros que para él no hay nada imposible. Prácticamente lo que le está diciendo a Dios: no creas que tú estás invirtiendo por gusto. Lo que tú ahorita no le miras sentido, vendrá el día, dice el Señor, donde habrá una alta demanda y te acordarás, y el precio que tú pagaste, te vas a dar cuenta que valió la pena. Entonces cuando tú y yo, ahora te imaginas cuando regresaran todos y el que vendió ya no tenía nada. Entonces nosotros pagamos el precio por lo que otros desprecian, pero vendrá el tiempo en que veremos la diferencia. Versículo 38 dice: y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Versículo 29: les daré otro corazón. Aquí, mire lo que Dios está hablando. Esta es la respuesta a un Jeremías que no entiende por qué él tiene que pagar el precio por lo que todo el mundo está despreciando. Nadie quería eso. Nadie quería eso, y él tiene que pagar el precio alto por ello, simple y únicamente porque la palabra de Dios sí le decía. Entonces le pregunta a Dios y Dios le contesta, y el versículo 39 le dice: les daré otro corazón y haré que se comporten de tal modo que me respeten o que me honren o que me adoren, dice otras versiones, continuamente, y les vaya bien a ellos. ¿Y qué dice? Y a sus descendientes. Entonces mire lo que dice Dios. Dice: les voy a dar una sola mentalidad, una sola visión, un solo pensamiento, un solo deseo. ¿Y cuál va a ser ese deseo? Que me adoren, que me sirvan, que me busquen. Y a consecuencia de ese deseo, a consecuencia de ese anhelo que yo voy a poner en ustedes, van a ser bendecidos ustedes, les va a ir bien a ustedes, y no solamente a ustedes. ¿Qué dice ahí? También a sus descendientes, también a sus hijos. Entonces, a causa del precio que pagamos, Dios pone en nuestro corazón el deseo de servirle. Dios pone en el corazón el deseo de amarle, el deseo de buscarle. Y Dios hace que no tengamos doble ánimo. Como pagamos el precio, Dios hace que tengamos una sola mentalidad, un solo propósito, un solo deseo. ¿Y cuál es? El de honrar, el de adorar, el de bendecir, el de servir a Dios, el cual como consecuencia va a traer bienestar, va a traer bendición para nosotros y para nuestros hijos. Porque si usted compra un terreno, eventualmente, ¿para quién va a ser? Para sus hijos. Dicho sea de paso, ahí deja bien el testamento, no hace que después los hijos estén pescoceando por eso. De veras, hermano, un pedazo de tierra hace que la gente cambie. Verso 40: haré con ellos
sigue la respuesta de Dios. Haré con ellos una alianza eterna. Me comprometeré, dice Dios, a no dejar nunca dejarle de hacer bien. No, me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien. ¿Quiénes quieren que Dios nunca les deje de hacer bien? ¿Usted quiere que Dios nunca lo deje de bendecir? Que Dios lo bendiga en la mañana, en la tarde, en la noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Que lo bendiga enero, febrero, marzo. Que lo venga el 2020, 21, 22. Todo el tiempo quiere que Dios lo bendiga. Amén. Pues esa es la promesa de Dios. Dice: haré con ellos una alianza eterna y me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien, y les llenaré del deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí. Ese extra pago que hacemos, y no necesariamente algo financiero, sino que esa extra fuerza que hacemos, esos extra minutos de sueño que quitamos por orar o por leer la Biblia o cualquier cosa que tenga que ver con nuestra relación con Dios, eso ocasiona que en nuestro corazón haya el deseo de servirle a Dios y que nunca nos apartemos de ellos, de los caminos del Señor. Entonces, la gente que anda toda así: ay, es que yo siento que ya no puedo, fíjate. Es que, ¿sabe por qué es? Porque no pagan el precio. Y como no pagan el precio, no sienten ese deseo, no tienen una sola mentalidad, una sola visión de servir a Dios. Entonces no le sirven a Dios, no ven la bendición de Dios y se desaniman. Entonces, ¿qué dice Dios? Paga el precio, cómpralo tú, le dice. Señor, provéeme, dice Dios, cómpralo tú. Señor, dame la unción, dice Dios, cómprala tú, paga el precio. Versículo 41 dice: Dios está hablando todavía. Me gozaré en hacerles bien. O sea, no solo nos va a bendecir, sino que va a causarle gozo. ¿Quién de nosotros no quiere causarle gozo a Dios, hermano querido? Creo que como hijos de Dios queremos darle ese gozo a nuestro Padre. Y dice que eso le va a causar gozo a Dios. Él se va a gozar de hacernos bien, y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. O sea, les voy a dar un reinicio con gozo. Los voy a llevar a donde estaban. Les voy a dar una vez lo que estaban, donde estaban. Les voy a dar lo que tenían. Hermano, le empieza una bendición. Y eso a respuesta de que Jeremías dice: ¿por qué estoy pagando el precio por algo que a otros ni siquiera les importa? Y Dios le dice: ¿quieres que te diga por qué? Porque te voy a traer un reinicio, dice, y te voy a volver a plantar, y te voy a volver a dar esa bendición, y te voy a bendecir no solamente a ti, sino voy a bendecir a tus hijos, y te voy a dar que nunca te apartes y que sientas siempre el deseo de servirme. Y como me vas a servir, te voy a bendecir, y yo me voy a comprometer a siempre bendecirte. Aleluya. Esa es la consecuencia de pagar el precio, de comprar y no de vender. Entonces nosotros debemos de comprar y no vender, aun cuando todos estén vendiendo, querido, porque a veces como que se ponen de moda, ¿verdad? Sí, que fulano pecó, también sutano, también parece como que llega el diablo, que el Señor reprenda, y empieza a hacer averías. Pero entonces, aunque tú mires que otros estén vendiendo, tú no vendas. Aun cuando lo más lógico sea vender, no vendas. Aun cuando piensen que estés loco por no vender, ¿cómo vas a dejar perder esta gran oportunidad, esta oferta, esta ganga? No vendas. Aunque se burlen de ti, no vendas. Mejor compra. Aunque no tenga sentido, no vendas. Mejor compra. Mire, Jeremías no entiende. ¿Por qué era cuestionaba Jeremías? Ya vamos terminando. ¿Por qué cuestionaba Jeremías? Porque no tenía sentido. Es precisamente lo que le dice: van a venir a conquistar esta tierra y tú me estás diciendo que compre y que pague un alto precio. ¿Por qué? ¿Por qué le cuestiona? Porque no entendía. ¿Por qué es que nosotros cuestionamos a Dios? Porque no entendemos lo que Él está haciendo. Si yo entendiera que a causa de que este amigo ya no me quiere hablar, Dios va a traer 3 amigos mejor que ese, ¿qué me importa que este me deje de hablar?
Pero ¿sabe por qué me cuesta que no me deje de hablar? Porque yo no entiendo el plan de Dios y yo no sé que vienen 3 mejores. Y estos sí me van a invitar a comer. En cambio aquel siempre quería que yo lo invitara. Sí. Por eso es que nos cuesta confiar en Dios, porque no entendemos lo que está haciendo. Si yo entendiera, solo estoy diciendo un ejemplo, si yo entendiera que si yo dejo este trabajo, Dios me va a dar otro con un mejor jefe, con un mejor salario, ¿usted cree que yo no salgo corriendo de aquel? Ahí borran mi número. Pero ¿por qué esto? Ahí no importa que no me permita ir a la iglesia, ahí lo agarro y lo agarro. ¿Por qué? Porque no entiendo los planes de Dios. Por eso cuestionamos a Dios. Y si lo llegan a despedir ese trabajo, pegarle todo al cielo: Padre, pero tu hijo, y tú sabes, mira, tengo 3 hijos y esos no comen, tragan. ¿Por qué no entendemos el plan de Dios? Y Jeremías por eso cuestionaba, porque no tenía sentido. Porque si, repito, si nosotros entendiéramos, felices de la vida, hermano. Si usted supiera que tuviera que perder algo para ganar algo mejor, 20 veces mejor y más grande, usted hasta lo tira, usted no espera que se le pierda. Pero como no entendemos eso, es nuestra naturaleza. Entonces Jeremías no entendía, por eso cuestionaba. Pero Dios tenía un plan. Y a eso que Dios nos dice: paga el precio, hijo, paga el precio, hija. Otros lo están vendiendo, otros no le tienen valor, tú paga el precio. Y no, para nosotros no tiene sentido, pero paga el precio, nos dice Dios, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Para cosas que nosotros pagamos el precio, Dios tiene un plan. Y mire lo que le dice Jeremías 32, 14 y 15. Mire lo que le dice Dios a Jeremías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserve muchos días. ¿Por qué causa? Aquí viene la respuesta, la razón que Jeremías no entendía. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. O sea, Dios le está diciendo: aquí no se acaba todo. Todos piensan que es un buen negocio vender. Todos piensan que tú eres un loco, un tonto por estar comprando una tierra que no vale precio. Le dice: lo que no saben es que aquí no se termina. Todavía va a venir el tiempo donde estas tierras van a valer. Todavía falta, va a venir el tiempo. Yo voy a traer un reinicio, voy a traer una restauración, voy a traer un nuevo comienzo, hasta el punto que todas estas tierras que hoy nadie quiere, que hoy todo el mundo desprecia, van a tener valor. Porque por eso dice que las aún se comprarán. ¿Por qué dice que aún se comprarán? Porque van a recuperar su valor. Entonces, querido, aunque en el momento parezca que no tiene sentido, en el momento parece que no obtuviste nada del precio que tú pagas para buscar a Dios, para servir a Dios, Dios dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Es decir, esta tierra, esto que hoy parece que no vale, vendrá el tiempo donde traerá valor. ¿Y por qué dice de comprar? Porque va a ser deseada. Van a haber tiempo, dice, todavía se van a comprar estas tierras. ¿Por qué? Porque van a subir de precio, van a tener valor y van a ser deseadas. El tiempo viene, querido, donde el precio que nosotros pagamos por lo que hoy desprecian, el día de mañana vamos a ver lo mucho que eso vale. Y otros van a desear lo que nosotros tenemos, pero va a ser nuestro, porque Dios nos lo ha dado, porque hemos pagado el precio. Dios es bueno. Entonces, para ir terminando, Dios especifica cosas que debemos de comprar. Y solamente le voy a dar 3 cosas que se mencionan en este verso, y continuamos el otro jueves si Dios así lo permite. Apocalipsis 3:18. Recuérdese, se trata de comprar. Dios te dice a ti y a mí: compra y no venda.
lo hermoso, lo excelente, lo que Dios te ha dado, no lo vendas. Es más, compra más, adquiere más. Si Dios te ha dado cierta autoridad, busca más esta autoridad. Dios te ha dado cierto gozo, busca más este gozo. Tú tienes cierta libertad, busca más la libertad. Dios te ha usado, qué sé yo, en profecía, busca más que Dios te dé. Dios te ha dado el don de lenguas, dice Pablo, ahora pide que se te dé la interpretación de lenguas. No vendas lo que tienes, mejor adquiere más. Busca más, busca la doble porción. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres, no vendas, compres tres cosas. Primero, ¿qué dice? Oro refinado en fuego, para que sea rico. Número 2, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y número 3 le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces Dios le dice: en lugar de vender, mejor compra. Mejor compra de mí, adquiere de mí, paga el precio. Como le dijo Jeremías: cómpralo tú con tu plata, paga el precio. Y obviamente, hermano querido, la Biblia dice venir y comprar sin precio, sin dinero. No estamos hablando de deme $5 de humildad, deme $50 de unción. No, sino que hay que pagar el precio en buscar el rostro de Dios. Y Dios dice: compra de mí. No venda lo que tienes, sino compra. Si Dios está diciendo compra de mí, yo solamente le puedo decir: cómpreme este iPad si lo tengo. Yo no le puedo decir: no me compra una casa en Hollywood o en Beverly Hills o en donde sea. ¿Sabe por qué no le puedo decir que me la compre? ¿Sí sabe? Porque no la tengo. Y si Dios dice: compra de mí, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo todo lo que tienes. Págame el precio, te lo voy a dar. Yo tengo, cómprame. Porque no va a ofrecer algo que no tiene. Y Dios dice: compra de mí tres cosas: oro, vestiduras blancas y colirio. Yo tengo.